Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal Fran Basi, informática básica para todos y para todas. Bien, bienvenido de nuevo a mi curso de HTML5 y CSS3. Feliz año nuevo, por cierto. Y nada, hoy vamos a tocar lo que es la propiedad float y vamos a ir avanzando un poquito lo que es el código para seguir continuando con nuestro curso para poder hacer una página web, aunque sea básica, o también página web adaptable para móviles y tablets. Así que vamos a seguir avanzando el curso y quedaros hasta el final. Vamos a ello. Bien, nos vamos a ir a nuestra carpeta de curso web 2022 que creamos y vamos a abrir una nueva carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta con el nombre. Ustedes le podéis poner el nombre que creáis conveniente. Yo le voy a poner Float, la propiedad Float. Y al momento abrimos. Cerramos ventana, acomodamos. Perfecto. Y vamos a arrancar la carpeta. Float. Abrimos nuestro archivo HTML con el nombre de index.html. Perfecto, ya tenemos nuestro index creado. Bien. Vamos a cerrar esto, lo vamos a dejar cerrado. Nuestro HTML y la abreviatura de M para tener nuestra estructura de código creada. Cambiamos aquí el idioma, ponemos español, UTF-8, UTF-8 y en el título le podemos anotar como Float porque se trata hoy de la propiedad Float. Perfecto. Bien, vamos a crear nuestro reset y vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a crear una carpeta. Vamos a poner nueva carpeta, vamos a ponerle CSS. Siempre dijimos que en nuestra carpeta de trabajo íbamos a tener varias carpetas y en esta de CSS le vamos a crear un archivo. Vamos a poner style.css. Perfecto, ya tenemos nuestra carpeta CSS, ya la tenemos aquí creada y nuestro index. Bien, esto lo vamos a cerrar. Esto lo vamos a acomodar un poquito. Perfecto. Bien, vamos a crear un H1 con un hello y tenemos que botón derecho Open Wildlife Server para ir a tiempo real. Perfecto, esto lo acomodábamos. Ya tenemos aquí, si escribimos otro H, hola, ahora en español, ya lo tenemos a tiempo real. Perfecto, pues esto ya lo podemos borrar. Bien, vamos a crear un reset, vamos a poner un reset al siguiente, HTML, body. Abrimos nuestra llave, digamos con un margin 0, porque por defecto ya trae márgenes lo que es el body y el HTML, y padding, que dijimos que era el relleno. Le vamos a poner padding también 0. Perfecto. También vamos a crear nuestro selector universal, que era para que afectara a todo el index. Abríamos nuestra llave y le poníamos lo siguiente: el box sizing border box,
que si os acordáis en uno de los vídeos tutoriales era para que a la hora de poner, por ejemplo, una imagen en un div, la imagen no sobresaliera, lo que son el relleno, el margen y los bordes. Esto es lo que hace que lo corrige. Bien, de momento vamos a dejar nuestro reset así y nos vamos a ir al index. Para que surgiera efecto teníamos que linkar lo que sería nuestra hoja en cascada. Vamos a poner lo siguiente: el link rel style sheet. Esto está en una carpeta CSS guardada que se llama style CSS. Style CSS, ya aquí nos aparece. Bien, ahora tendríamos esto adaptado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto vamos a poner, por ejemplo, un H1 con un hello para ver que surge efecto. Nos vamos a ir a nuestra hoja de CSS. Vamos a poner aquí el H1. Vamos a darle la propiedad color y le vamos a decir que sea un color rojo. Bien, y le está afectando. Ya tenemos linkada nuestra hoja de estilo. Nuestra hoja de estilo ahora mismo es correcta, está linkada, porque desde el index ya le estamos diciendo de que en la carpeta CSS tenemos una hoja de estilo llamada style.css ya linkada en nuestro index. Bien, perfecto, pues esto lo podemos borrar y vamos a mirar lo que es la propiedad floja. La propiedad floja la podemos ver bien en el manual de HTML que os dije en su día, o incluso en W3 School también lo podéis ver. La propiedad floja lo que hace es, floja es flotante, hace lo que es levantar el párrafo o bien la imagen, levantarla de su sitio actual. Lo vamos a ver aquí en lo que es la práctica. No vamos a coger ahora mismo la teoría y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar, vamos a poner un artículo. Bien, y este artículo va a tener 3 secciones. Voy a poner aquí sección y vamos a copiar este sección. Vamos a poner copiar, poner ahí uno y aquí vamos a poner otro sección. Vamos a poner 3 sección. Perfecto. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: le vamos a dar, para poder verlo mejor, lo vamos a hacer con bordes, porque así llevamos como, digamos, como una guía para saber por dónde andamos. Vamos a ponerle al artículo que tenga un borde de 2px solid. Vamos a ponerle que sea de color rojo. ¿Bien? Pero aparte le vamos a dar un ancho, un width, que va a ser, vamos a ponerle por ejemplo 800 píxeles, y le vamos a decir también que tenga un alto, un height, la otra propiedad, siempre tiene que tener los div, su ancho y su alto, y el height vamos a ponerle que sea de 500 píxeles. Perfecto. ¿Veis? Ya se nos va viendo aquí. Si lo maximizamos, esto nos va a aparecer así. ¿Ven? Perfecto. Pero le vamos a dar lo siguiente: le vamos a decir que tenga un margin de 100 px de arriba para que se vaya hacia abajo, y lo vamos a poner que sea auto para que se centre. ¿Ven?
Ya lo tenemos centrado. Si lo maximizamos, esto nos quedaría ahora mismo así. Incluso yo me atrevería a ponerle, vamos a ponerle de ancho, le vamos a ponerle 1200 px. Le vamos a poner 1200 px, píxeles en este caso. ¿Ven? Ya lo tenemos un poquito más ancho, más acorde. Perfecto. Bien. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ponerle la sección o las secciones, como queráis llamarlo en inglés o en español. Las secciones van a tener lo siguiente. Le vamos a poner que tenga un border de 2px sólido y va a ser en negro, blanco. Bien, a la sección le vamos a poner que tenga un width, y ahora lo explicaré, un ancho del 33.33%. Bien, y va a tener también un height de, vamos a ponerle 500 píxeles. Vamos a ponerle de 200 píxeles. Y para que os vaya esto sonando, quiero que lo veáis. Si lo ponemos en grande, bien. Aquí es lo que es el article o el article, ¿bien? Que es el D, digamos, padre. Y las secciones estas que viene que hemos puesto de color negro serían los hijos de este D. Este D de aquí a aquí a esta otra punta tiene lo que sería el 100%. ¿Bien? Y el ponerle el 33.33 sería para que ahora cuando le demos el float esto se acomode y se ponga esa línea, los tres aquí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si lo dividimos el 100%, el 33.33 hace un total del 100% de lo que es el ancho de su padre, de este D, el artículo. ¿Bien? Si le ponemos más, por ejemplo, 40%, 40 y 40, serían 120. Ya supera el 100% de su caja padre, digamos. Por eso le hemos puesto el 33.33. Tiene que ir calculando. Cuando toquemos lo que es el tema de Bootstrap, esto lo va a facilitar más. La propiedad esta float ya no se suele estilar. Pero vamos a verlo, porque por lo menos que los conozcáis, lo que es esta propiedad. Vamos a hacer lo siguiente. Le podemos poner un poco de relleno. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un H1 con un Hello World. Bien. Y le vamos a poner también un Lorem Issue. Vamos a ponerle P por, y vamos a poner Lorem para tener un poco de relleno. Bien. Y este mismo lo vamos a copiar. Botón derecho, copiamos y nos vamos a ir ahora a esta otra sección. Vamos a pegar ahí a continuación y nos vamos a ir a la otra sección. Son 3 secciones y también lo vamos a copiar. ¿Veis? Así vemos un poco cómo iría el proyecto. Si lo maximizamos, tendríamos ahora mismo esto: un título y un párrafo, H1 y una P de párrafo. Bien, como veis, al ser elementos en bloque, se va uno hacia abajo del otro. Pero claro, nosotros queremos tener esto alineado. Por eso sería la propiedad float, que como digo, no se suele ya usar,
pero por lo menos para que sepáis que está esa propiedad. Bien, y haremos lo siguiente. Una vez que le demos a la propiedad float y estos dos bloques se suban uno al lado del otro, la propiedad float lo que hace es que al levantarse estos dos bloques de su sitio, digamos, estos están acomodados ahora mismo. Como yo digo vulgarmente hablando, están sentados, están acomodados. Una vez que le demos esa propiedad float, se van a elevar este al lado de este y este otro al lado de este otro. Pero al levantarse, nuestro dispadre, el artículo, en este caso el article, lo que es el borde este inferior, se nos va a ir hasta arriba. O sea, al subirse esto se van a coger. Eso no tiene que ocurrir y habría que ponerle otra propiedad que lo vamos a ver. Pero para que lo veáis y lo entendáis, a esta sección le vamos a decir que tenga la propiedad float. La propiedad float bien puede ser right o left. En este caso le vamos a poner la propiedad float, pero left. ¿Bien? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se nos ha ido un bloque al lado del otro. ¿Bien? Si lo podéis ver. Y ya tendríamos lo que es esto corregido. Esto con Bootstrap, como ya os he dicho, no hay que hacer lo que es la propiedad esta de float. Se trabaja mejor con Bootstrap, nos lo deja todo más sencillo, tiene su propio CSS, aunque lo podamos cambiar, pero no hay que liar todo este enjambre. Además ya esta propiedad es muy antigua. Bien, pues ya tenemos la propiedad float. Nos quedaría tal cual así. Bien, podríamos darle, por ejemplo, o bien lo podemos escribir desde aquí, o bien si quiere lo podemos, vamos a ponerle, por ejemplo, sección ley, le vamos a poner la propiedad step align center y se nos va a centrar todo. ¿Ves? Se nos centraría todo. Ya lo tendríamos más, o bien esto se puede hacer desde el section, o bien se puede poner section H1 y section P para que afecten a su artículo, a su párrafo y su título. Pero siempre también tendríamos que usar o bien un ID de identificación o la clase o el nombre de clase. ¿Por qué? Para que no nos afectara. Podríamos, por ejemplo, sección, sección con la clase, por ejemplo, 1, al otro sección con la clase 2, por si queremos poner diferentes colores o algún tipo de otro tamaño, porque si lo especificamos así a la sección, va a afectar. Si le ponemos, por ejemplo, a esta sección como dijimos, la propiedad font size, le vamos a poner 2 ren, que es una medida, se nos va a poner a todo. Y si eso no lo queremos, solamente se lo podemos especificar, por ejemplo, a este section, que podemos poner aquí una clase, section class, igual, y le podemos poner, por ejemplo, hemos dicho 1, y ahora nos vamos aquí a nuestra hoja de estilo y hacemos lo siguiente, por ejemplo, punto 1, la clase lleva el punto delante, punto 1, y ya la afectaría solamente a la sección con el nombre 1, a lo demás pues, no la afectaría. Y ahora lo que ocurriría que al quitárselo ya el float no nos serviría. Ya tendríamos que coger y decirle a los demás, ya tendríamos que coger a esta otra sección, le tendríamos que poner class igual a 2, y a esta otra sección podemos poner class
o clase 3. Y ahora aquí tendremos que especificar y poníamos decir lo siguiente. Esto lo copiamos, lo reutilizamos, lo pegamos, aquí le ponemos 2, aquí lo pegamos, este con la clase de nombre 3, ¿bien? Y ya tendríamos, ya los float no harían caso, ¿vale? Tenemos que especificarle el nombre de cada sesión para que los float le hagan caso, si no, los otros dos se nos pondría como se nos había puesto antes. Así que esta sería lo que es la propiedad float. Bien, espero que os haya gustado el vídeo tutorial de hoy y la propiedad float pues haya sido sencillita. Y nada, os espero en el siguiente vídeo. Saludos, abrazos, bye bye.